Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta actividad del día de hoy. Justo siendo las 14:30, tenemos el quórum mínimo requerido para arrancar con la actividad, así que vamos a iniciar. Este tema es muy amplio, muy importante. Da la casualidad que este es uno de los problemas principales que me toca ver diariamente la consulta, porque pues mi subespecialidad es endocrinología, entonces tenemos mucha frecuencia de esta situación. Vamos a discutir algunos puntos importantes el día de hoy en relación a todo lo que es la epidemiología, el diagnóstico, y vamos a dejar el tratamiento para la siguiente sesión, que es el día de mañana. Así que vamos a iniciar mencionando que aunque se desconoce con exactitud cuánta gente con diabetes existe en el mundo en la actualidad, se estima que más o menos entre el 8 y el 10% de la población total del mundo tiene diabetes. Si somos 7,000, un poco más de 7,000 millones de personas, imagínense la cantidad de personas con diabetes que hay en el mundo, y esta proyección se estima que va a seguir aumentando en los próximos años. En Guatemala se tienen datos que pude recabar hace algún tiempo para una revisión que hice de epidemiología de la diabetes en Guatemala. Tenemos datos más o menos de los años 50, los primeros, en poblaciones muy aisladas, o sea, no tenemos estudios poblacionales, y a la fecha seguimos careciendo de los mismos, porque no tenemos datos nacionales de la cantidad de personas que tienen este problema, pero al principio tenemos como información que más o menos un 3-4% de la población en algunas áreas del país tenían diabetes mellitus. Y esa proporción ha ido aumentando con el tiempo. Para finales del siglo XX se estimaba que un 6%, alrededor del 6% de la población padecía de diabetes mellitus. Algunas poblaciones del interior, sobre todo en Occidente, poblaciones indígenas, tenían frecuencias mayores, hasta del 12% en comunidades muy cerradas, digamos. Algo parecido a lo que pasa con ciertas poblaciones en Estados Unidos, por ejemplo, los indios Pima. Esas poblaciones tienen hasta un 30% de pacientes con diabetes dentro de su comunidad. En la actualidad en Guatemala, el dato tal vez más reciente que tenemos es este que vemos acá, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la cual también tiene sus peros, pues, porque estaba planeado para hacer una encuesta precisamente nacional, pero se fue quedando muy en el contexto de lo citadino, es decir, solo en las cabeceras municipales, y al final prácticamente fueron encuestas solo de la capital. En la capital se tiene el dato que en aquel entonces, en el 2015, una tercera parte de la población tenía diabetes mellitus. Sin embargo, entre un 60 y 80% tenían sobrepeso u obesidad, que estamos conscientes que es uno de los factores de riesgo principales a la diabetes mellitus tipo 2. Al final de cuentas, no tenemos, como les comentaba, un dato exacto, pero sí sabemos que en las áreas urbanas tiende a ser mucho más frecuente. Y a nivel del país se estima que más o menos el 10% de las personas tiene diabetes mellitus. La gran mayoría sin saberlo. O sea, no saben que son diabéticos y se dan cuenta o de casualidad, o porque empezaron con sintomatología de polidipsia, poliuria, polifagia, y eso los lleva a consultar porque tienen antecedentes familiares. En relación a este problema, tenemos de manera general 3 objetivos cuando abordamos este tipo de situaciones. La primera es eliminar la sintomatología, o sea, ayudarle al paciente a sentirse mejor, que no se sienta fatigado, cansado, que duerma bien, que no tenga polidipsia, poliuria, polifagia, que no pierda peso, que esté estable. El segundo objetivo que tenemos cuando abordamos a estos pacientes es eliminar o reducir el riesgo de que tengan complicaciones, tanto de tipo microvascular como macrovascular, que vamos a ver más adelante. En ese sentido hay que individualizar nuestras recomendaciones. Lo que pueda ser válido para un paciente en cierto contexto, digamos un joven de 25 o 30 años con diabetes, probablemente no aplique igual para una persona de 80 años que también tenga diabetes. O sea, los tratamientos disponibles, las metas a las que le vamos a llevar, qué tenemos que monitorear, cómo tenemos que vigilarlo, todas esas situaciones tienden a ser un poco diferentes en cada contexto. Y al final de cuentas, nuestro objetivo principal es procurar que el paciente lleve una vida tan normal como le sea posible. Esta imagen está en su libro.
seguramente ya va a cambiar cuando tengamos la oportunidad ya el año entrante de utilizar la nueva edición de Harrison, que ya está disponible en línea, la edición número 21, pero esta es la que tiene la edición 20, que es la que ustedes tienen en su libro. Vean, para el área de Centro y Sudamérica, que se estimaba para el 2017 que teníamos una población aproximada de 26 millones de personas con diabetes. Y en el mundo se estimaba también que había un poquito más de 400 millones de personas con diabetes. Vean cómo al final de cuentas, voy a adelantar acá, al final de cuentas, los datos también de la misma Federación Internacional de Diabetes para la misma región, en el año 2021, ya nos arrojaban el dato exacto de que había más o menos 32, un poquito más de 32 millones de personas con diabetes, pero este es un problema importante. Miren, la cantidad de personas que tienen intolerancia a la glucosa o que tienen algún tipo de manifestación con glucosa alterada en ayunas. O sea, miren la cantidad de personas, o sea, hay más de 32 millones de personas con diabetes en Centro y Sudamérica, pero personas con intolerancia a la glucosa o glucosa alterada en ayunas, que son factores de riesgo o partes, digamos, como iniciales del problema, entre los dos suman casi 90 millones de personas para la misma región en el año 2021. En todas las regiones analizadas en ese mismo año, en el año 2021, en todas no solo se documenta un incremento en la frecuencia, sino se estima que va a seguir aumentando. Y una de las regiones que más va a aumentar, tal vez no la que más va a aumentar, pero una de las regiones que más va a aumentar en el mundo, con un incremento del 50% de la prevalencia de diabetes, va a ser precisamente Centro y Sudamérica. Regiones como África, se estima que aumente incluso más del 100%, y también en el área del Medio Oeste y en el norte de África, un aumento casi del 90%, pero pues prácticamente en todas las regiones del mundo va a aumentar para el año 2050. No solo es por la cantidad de personas que padezcan diabetes, porque pues al final pareciera que todo el mundo lo tiene, o conoce a alguien en la familia que tiene problemas. El problema es esto, o sea, a nivel global representa la novena causa de muerte por cualquier otra causa. Y el 50% de personas con diabetes presenta alguna complicación de tipo macrovascular, sobre todo a nivel cardíaco y a nivel cerebral. Y dentro de estas mismas situaciones también más o menos una cuarta parte sufre de nefropatía diabética o de otras complicaciones microvasculares, específicamente oftalmopatía o retinopatía y neuropatía diabética. Dentro de los factores de riesgo que tenemos para presentar diabetes mellitus, sobre todo tipo 2, que es la más frecuente, resulta que prácticamente hay un montón, o sea, solo con el hecho de ser latinoamericano. Ya nosotros en otras regiones del mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, ya nos consideran como personas de riesgo. Vean, aquí estamos, con raza y etnia. O sea, las personas de raza negra, los latinos, los indígenas norteamericanos, también los indígenas del resto de América, las personas que tengan ascendencia asiática o los de las islas del Pacífico. Ya solo por esto tenemos un incremento del riesgo de padecer diabetes mellitus. Obviamente, si tenemos también antecedentes familiares de diabetes pues presentes en nuestra familia, es un dato importante, sobre todo si son familiares cercanos, ya sean padres o hermanos. El índice de masa corporal, en general arriba de 25, aunque en algunas regiones o en algunos tipos de poblaciones, sobre todo los de origen asiático, se propone que pues, ya con más de 23 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal, ya esto represente un incremento del riesgo de padecer diabetes mellitus. Tener previamente esto, ya sea glucosa alterada en ayunas, que ya vamos a revisar la definición, intolerancia a la glucosa, o una hemoglobina glucosilada que esté entre 5.7 y 6.4. Todas estas condiciones son las que en la actualidad se consideran condiciones prediabéticas, o el famoso término de prediabetes, al cual pues, muchas personas también lo critican o niegan que exista, pues porque piensan, bueno, mire, usted tiene un accidente, pero no tiene un preaccidente, y al final viéndolo de otra forma, o sea, viendo desde otro punto de vista, uno sí podría decir que alguien está predispuesto a tener un accidente de tráfico si no usa el casco bien en la moto, si se exceden los límites de velocidad, si no le da servicio al carro, si los frenos están mal, o sea, está teniendo condiciones que lo están predisponiendo a tener un accidente. Aquí es lo mismo. Un paciente que ya detectamos con estas alteraciones ya está de alguna forma predispuesto a evolucionar a diabetes mellitus
clínicamente manifiesta. Antecedentes de glucosa alterada durante el embarazo, sobre todo diabetes gestacional, es otra situación que incrementa el riesgo de que las mujeres después de algún tiempo, si no cambian los factores que puedan mejorar, como dieta, alimentación, ejercicio, estilo de vida, puedan ir evolucionando precisamente a diabetes. La presencia de hipertensión, más o menos el 70% de las personas hipertensas también son diabéticas. Y al revés, más o menos entre el 70 y 90% de las personas con diabetes eventualmente llegan a tener hipertensión arterial. Esa es una relación muy, muy frecuente. La dislipidemia, cuando hay colesterol HDL bajo, cuando hay incremento también de los triglicéridos, este es el tipo de dislipidemia más frecuente o característico de resistencia a la insulina. Antecedentes en mujeres de síndrome ovario poliquístico o en varones y mujeres de acantosis nígricas como datos de resistencia a la insulina desde el punto de vista clínico, y también antecedentes de enfermedad cardiovascular. Todos esos son factores de riesgo para que un paciente eventualmente pueda tener diabetes mellitus tipo 2. Cuando vemos o hablamos, mejor dicho, de la situación fisiopatológica que lleva a que un paciente tenga alteración de su glucosa, existen una serie de elementos que se van sumando. A nivel del cerebro, lo que puede suceder es que los pacientes tengan una alteración en la funcionalidad de los sistemas de recompensa o saciedad y que necesiten consumir grandes cantidades de glucosa para tener asimismo grandes cantidades de insulina circulante que les permita sentirse saciados. De otra forma, los pacientes siempre se mantienen con hambre. Esto de alguna forma los lleva a consumir más alimentos y eso va alterando cómo va a funcionar el hígado, sobre todo en la producción y almacenamiento de glucosa. Se altera esta capacidad que tiene el hígado de procesarla de forma correcta, y uno de los primeros fenómenos que suceden cuando un paciente aún no es diabético pero está predispuesto es que empiezan a alterar la producción hepática nocturna de glucosa, o sea, ya no se suprime y empiezan a amanecer con niveles de glucosa un poquito mayor. Por eso decíamos que la glucosa alterada en ayunas es un factor de riesgo para diabetes. También se altera la utilización de la glucosa a nivel periférico, sobre todo en músculo y en tejido adiposo. Aquí puede ayudar bastante si el paciente tiene la capacidad de empezar a hacer ejercicio y baja de peso, porque mientras más activo está y menos peso maneja, va a poder utilizar de mejor manera la glucosa y disponer de ella de forma correcta para que no tenga hiperglucemia. Todos esos elementos al final pueden sumarse para que el islote pancreático, como primera respuesta desde el punto de vista fisiopatológico, lo que haga es producir más insulina, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2. En pacientes con diabetes tipo 1 es distinto porque los pacientes lo que tienen es que estos islotes, sobre todo los islotes beta, las células beta del páncreas, van a perderse o van a irse reduciendo en su porcentaje, en su cantidad, y va a dejar el islote pancreático de ser capaz de producir insulina. O sea, va a tener una deficiencia absoluta de insulina y eso los va a llevar a hiperglucemia. Pero en diabetes tipo 2 lo que va pasando es que, como primera respuesta, el islote desarrolla una especie de hiperplasia de células beta que hace que produzcan más insulina y que ese exceso de insulina empiece de alguna forma a ayudarles a manejar la glucosa en rangos más o menos normales. Pero pasado algún tiempo, aunque tengan hiperinsulinemia, ese exceso de insulina ya no alcanza para suprimir la producción hepática de glucosa nocturna, ni para mejorar la utilización de la glucosa a nivel periférico, ni para suprimir los mecanismos de apetito del paciente, y favorecen que la glucosa empiece a aumentar, aunque haya mucha insulina. Entonces, es uno de los fenómenos que van sucediendo si el paciente no corrige lo que lo está llevando ahí. Al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando la insulina se secreta, lo que va a favorecer es que tengamos efectos sobre todas las células que tienen receptores, pero que al final de cuentas lo que nos conllevan es a utilizar la glucosa de cierta forma. Específicamente a nivel del islote pancreático, lo que va a suceder es que los cambios que puedan acontecer en la polarización de la membrana de las células beta van a conllevar a activación de los canales sensibles de potasio a ATP, y eso hace que se despolarice, provocando un influjo de calcio al interior del islote, que al final de cuentas lleva a que los gránulos secretores que ya contienen insulina pues formada previamente se liberen y hagan que esta insulina llegue a hacer su acción a nivel periférico.
Eso es lo que va a suceder y de hecho pasa con frecuencia en pacientes que tienen estímulo crónico para secretar más insulina. Empiezan a tener acantosis y otros cambios pues por el exceso de insulina. En diabetes tipo 1 lo que hemos dicho específicamente es que existen una serie de factores, sobre todo la predisposición genética, existen factores que van a precipitar que el paciente empiece a desarrollar anomalías de tipo inmunitario. Estos son los inmunoactivadores. Puede ser una infección viral, puede ser la exposición a un fármaco, puede ser estrés, puede ser una serie de situaciones que hagan que el paciente empiece a predisponerse a formar anticuerpos que van a atacar sus células beta y que van a hacer que baje su población de células beta de forma gradual hasta que llegue a un punto crítico por debajo del cual ya no alcanza la función de la población de células beta que tenga y empieza a manifestarse la hiperglucemia. O sea, empieza a haber ya diabetes clínicamente manifiesta. En el caso de los pacientes con diabetes, lo que sucede es lo que habíamos comentado, los pacientes al principio tienen una mayor capacidad de producir insulina, pero eso les permite mantener la glucosa en rangos más o menos normales. En la medida que el proceso va avanzando, la concentración de insulina puede seguir aumentando, de hecho, pero ya no alcanza para vencer la resistencia y los pacientes empiezan a tener ya sea intolerancia a la glucosa alterada en ayunas o pues ya llega el punto en que tienen diabetes mellitus tipo 2. Estos procesos no se dan de forma inmediata, o sea, no es de que un paciente desarrolle diabetes tipo 2 en un periodo de 4 o 5 meses. Un paciente con estos problemas pasan años, pueden pasar 5, 10, 15 años antes de que el paciente llegue aquí. Y por eso es que en general se menciona que los pacientes con diabetes tipo 2, cuando los diagnosticamos, ya tienen por lo menos de 10 a 15 años de haber empezado estos procesos fisiopatológicos que los llevaron a tener hiperglucemia. Precisamente la hiperglucemia es lo que define a la diabetes mellitus. O sea, si lo tenemos que resumir en una palabra, diabetes mellitus igual hiperglucemia. Ahora, ¿cuál es la causa de esa hiperglucemia? ¿Cuál es la causa de la diabetes mellitus del paciente? Es lo que hay que ver. Para decir que un paciente tiene diabetes mellitus, vamos a mencionar los siguientes criterios. El primero es que un paciente tenga al azar más de 200 miligramos por decilitro de glucosa. O bien que tenga en ayunas de 126 para arriba, o que pueda tener hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5. El otro criterio es que un paciente durante una prueba de oral de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa, a las 2 horas tenga más de 200. El primer criterio se aplica aún más si además de los 200 miligramos por decilitro también tiene otros síntomas que uno pueda relacionar con diabetes, como pérdida de peso, malestar general, fatiga, polidipsia, poliuria, polifagia, candidiasis, valenitis candidiásica, candidiasis vaginal, otra serie de situaciones que tengan relación con hiperglucemia crónica. Pero cualquiera de estos que tenga el paciente, ya con uno es suficiente para decirle al paciente que tiene diabetes mellitus. Y eso es problemático porque mucha gente no solo no se adapta a la idea de tener diabetes, sino como que le agarra odio al médico que se lo diagnostica y van con uno, van con dos, van con tres, buscando quien les diga lo que quieren oír, que no tienen diabetes. Pero al final, si cumplen cualquiera de estos, la obligación de uno como médico es decirle, bueno, si usted tiene criterios, pero bueno, independientemente del diagnóstico, usted puede mejorar y ese es el objetivo que vamos a ponernos. La clasificación que está mencionada en el libro sigue siendo válida, no se ha actualizado, pero ustedes deben conocer que aparte de estas formas que están mencionadas en el libro, existen algunas que no están o que no encajan totalmente aquí. Por ejemplo, hay una diabetes que le llaman 1.5, por ejemplo, o diabetes tipo Jamaica, que son otras formas de diabetes que no están incluidas aquí. Pero para hacer, digamos, con fines académicos, básicamente vamos a mencionar que hay 4 grupos de diabetes. El primero es el grupo de los pacientes con diabetes tipo 1. Como habíamos mencionado, estos pacientes lo que tienen es una destrucción de tipo inmunitaria de las células beta que los va llevando a una reducción gradual progresiva, pero absoluta, de la capacidad de producción de insulina, ya que pierden toda esa población de células beta. Ese proceso sí se da un poquito más rápido. Tal vez los pacientes que empiezan con el proceso de destrucción de las células beta durarán unos 6 a 12 meses en tener, digamos, una reducción ya más marcada que los empiece a manifestar con hiperglucemia. Al principio pueden ser que
entre comillas, debuten con hiperglucemia porque tuvieron una infección o tuvieron apendicitis, tuvieron alguna otra situación que los estresó, que les generó estrés, y se descompensan, pero luego de que salen de esa situación de estrés, recuperan cierto nivel de producción de insulina que los hace pasar un tiempo, algunos meses, sin necesidad de tratamiento. A eso es a lo que le llaman periodo de la luna de miel en diabetes tipo 1. Un periodo de tiempo en el que todavía el paciente puede manejar su glucosa más o menos en rangos normales o rangos aceptables sin necesidad de tratamiento con insulina constante, pero ese periodo termina más o menos en 6 meses cuando mucho. Los pacientes con diabetes tipo 2 por lo general son pacientes adultos, son pacientes de más de 30 o 40 años de edad, aunque vemos en la actualidad cada vez niños o jóvenes más pequeños que inician con el diagnóstico, o sea, ya niños de 11, 12 años que están teniendo diabetes tipo 2, que se caracteriza de forma importante, aunque no exclusiva, por resistencia a la insulina severa. Aunque produzcan mucha insulina, llega un punto en el que ese exceso de insulina ya no les alcanza para estar bien y empiezan a manifestar hiperglucemia. Entonces desarrollan al final una especie de efecto relativo de producción de insulina que los hace pues empezar a tener pues ya glucosa elevada. En el grupo 3 están todos los otros tipos específicos de diabetes, principalmente los que tienen que ver con alguna mutación, todos los MODY, que son mutaciones puntuales de algún gen que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa a nivel pancreático y que dependiendo del gen que esté mutado, así va a tener hiperglucemia. Por lo general, los MODY más frecuentes son los MODY 2 y MODY 3. Pero ¿cuándo pensarlos? Generalmente hay que pensarlos en pacientes que tienen al menos 3 generaciones afectadas con diabetes mellitus. O sea, está el abuelito, está el papá y está el hijo. Generalmente pacientes que empiezan relativamente jóvenes, entre los 20 y 25 años de edad, y que no tengan muchos componentes de resistencia a la insulina. O sea, que por lo general puedan ser delgados, aunque no demasiado delgados tampoco para pensar en diabetes tipo 1. Esos pacientes son los que deberíamos estar pensando más en esta posibilidad. Los otros no los vamos a ver por lo general en la etapa adulta, sino más bien en el periodo de recién nacidos o cuando son muy jovencitos, porque tienden a manifestarse precisamente en el periodo neonatal o en etapas muy jóvenes cuando las mitocondrias son las que están con alguna patología. Y hay otras formas menos frecuentes que son todas estas mutaciones de genes que están involucrados en alguna parte del metabolismo de la glucosa a nivel pancreático. En este mismo grupo están otras enfermedades, específicamente las del páncreas exócrino, o sea, sobre todo la pancreatitis, cuando un paciente es sometido a pancreatectomía, cuando tiene una neoplasia, si tiene fibrosis quística, hemocromatosis, si ha tenido traumatismos. También están aquí los pacientes que tienen ya defectos específicos genéticos de la acción de la insulina, o sea, que se produce una insulina defectuosa o que hay mutaciones en los receptores de la insulina a nivel periférico que hacen que se dificulte su efecto. Cuando hay endocrinopatías, esto es importante recordarlo porque hay enfermedades diferentes a diabetes que son endocrinas que pueden manifestarse como hiperglucemia, como la acromegalia, síndrome de Cushing, los tumores productores de glucagón, el feocromocitoma, el hipertiroidismo, también el hipotiroidismo, los somatostatinomas y los aldosteronomas. De hecho, esta es tal vez una de las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria en la actualidad, porque tenemos más capacidad de detectar a estos pacientes, sobre todo cuando ustedes tengan pacientes jóvenes con hipertensión de difícil control y que tengan tendencia importante a hipopotasemia. Esos pacientes piensen siempre que puedan tener hiperaldosteronismo primario y la causa principal es la presencia de un aldosteronoma a nivel suprarrenal. También cuando tenemos diabetes inducida por fármacos, aquí sobre todo los glucocorticoides son los más frecuentes, pero hay otra serie de sustancias de uso general, por ejemplo las tiazidas, los beta-adrenérgicos, ya sean agonistas también, o los beta-bloqueadores. Están los inhibidores de proteasa, que ya discutimos en la clase de VIH también, que son sustancias o son fármacos que pueden inducir diabetes. Dentro de las infecciones diferentes a situaciones bacterianas están básicamente los virus, como la rubiola congénita, el citomegalovirus, el Coxsackie, que son situaciones que pueden generar ese inicio de la producción de autoanticuerpos contra las células beta del páncreas y hacer que un paciente desarrolle diabetes mellitus.
Formas infrecuentes. Esto del síndrome del hombre rígido es una enfermedad de tipo autoinmune en la cual se generan anticuerpos antirreceptor de acetilcolina a nivel de los músculos estriados del paciente, que los hace no solo que tengan un aspecto digo, entre comillas, musculosos, pero es básicamente por inflamación, sino que también los conllevan a tener diabetes de tipo inmunitario o cuando hay anticuerpos contra el receptor de insulina. Hay otros síndromes genéticos también que pueden predisponer a hiperglucemia, como el síndrome de Down, Klinefelter, síndrome de Turner, que los vemos con alguna frecuencia. Este síndrome de Prader-Willi es frecuente en pediatría, no lo vemos mucho en adultos, pero también existe. Y está pues el cuarto grupo, que son los pacientes con diabetes mellitus gestacional, a las cuales pues por lo general también las tratan los colegas ginecobstetras. ¿Cómo evoluciona un paciente? Aquí habíamos platicado un poquito en relación a esto, porque un paciente con diabetes mellitus tipo 2 dura mucho tiempo. O sea, un paciente pasa años en ir desde una normotolerancia a la glucosa hasta ya diabetes mellitus manifiesta, en la cual se necesita tratamiento para estar bien. Los pacientes con diabetes tipo 1 también pueden tener una evolución más o menos larga, pero aquí la diferencia es que estos pacientes no regresan, o sea, van progresando toda vez que las células beta se vayan perdiendo. Los pacientes con diabetes tipo 2 sí pueden tener una especie de regresión. De hecho, en la actualidad ha ganado mucho auge el término de remisión de la diabetes mellitus. O sea, sí se puede en cierto perfil de pacientes, sobre todo si son pacientes por debajo de 40 años de edad, con componente importante de obesidad y resistencia a la insulina. Si esos pacientes mejoran su dieta, mejoran su estilo de vida, bajan de peso, uno puede gradualmente irles quitando medicamentos toda vez que su hemoglobina glucosilada esté por debajo de 6%. Y a eso se le llama, si lo logra mantener más de 3 meses, se le llama remisión. El gran problema es que los pacientes muchas veces, cuando ya se sienten bien, como que se confían y empiezan otra vez a perder todos los cuidados que habían tenido antes y vuelven a desarrollar hiperglucemia. De hecho, en la mañana vi un paciente así, más o menos de 40 años de edad, que mejoró muchísimo y ya en la última cita, antes de la de hoy, le había quitado yo algunos medicamentos y lo dejé solo con metformina, pero hoy, pues como se ha estado descuidando y ha estado tomando más licor y todo, pues ya llegó con ya otra vez incremento de la hemoglobina glucosilada y la glucosa pre y post. Entonces lo regresé al esquema de tratamiento que tenía anteriormente, pero es parte de lo mismo, ¿no? El paciente, mientras más se cuide o mejor mantenga corregido los factores que lo llevaron a tener hiperglucemia, más probabilidad hay de que remita o regrese a normotolerancia a la glucosa. Los otros tipos específicos de diabetes dependen de lo que lo llevó a tener diabetes mellitus. Por ejemplo, si es una endocrinopatía como síndrome de Cushing y se encuentra la causa del síndrome de Cushing y la corrijo y se cura, pues va a regresar. Si es un paciente que estuvo tomando esteroides por otra indicación, los deja de tomar y su otra condición mejora, también va a regresar a normal. Pero si sigue tomando esteroides, pues seguramente va a seguir progresando acá. Las pacientes con diabetes gestacional tienen una evolución parecida desde el punto de vista clínico a los pacientes con diabetes tipo 2, pero típicamente se empiezan a manifestar durante el embarazo. Estas pacientes, precisamente cuando el embarazo se resuelve, muchas veces dejan de requerir medicamento, pero uno les tiene que hacer mucho énfasis en el plan educacional de que deben corregir los factores de alimentación, dieta, ejercicio, estilo de vida, para que la regresión que puedan tener no solo se dé, sino se mantenga más tiempo en normotolerancia a la glucosa. Aquí, pues básicamente lo que habíamos comentado en relación a los criterios diagnósticos para diabetes en cada condición, ustedes pueden ver que va a ser distinto. Por ejemplo, si hablamos de hemoglobina glucosilada 1C, los niveles de normalidad tienen que estar abajo de 5.6. Si está entre 5.7 y 6.4, eso le llamamos glucosa alterada, perdón, hemoglobina glucosilada alterada, y es un factor de predisposición a diabetes mellitus, cuyo criterio pues, es de 6.5 o más de hemoglobina glucosilada 1C. Con glucosa a las 2 horas, más o menos lo mismo que habíamos platicado. Un paciente con normotolerancia a la glucosa, a las 2 horas debe tener menos de 140, por lo general entre 100 y 140 miligramos por decilitro de glucosa. Pero ya cuando tiene prediabetes, es decir, cuando tiene intolerancia a la glucosa, esa medición va a estar entre 140 y 199. La glucosa basal o en ayunas debe estar siempre abajo de 100. Si está de 100 para arriba, ya eso se debe considerar glucosa alterada en ayunas.
Y es otra condición que puede ser considerada dentro de estas condiciones de prediabetes también. Entonces, si tiene entre 100 y 125 de glucosa en ayunas, por favor, póngale énfasis al paciente en que debe corregir los factores que lo están llevando a tener ya alteración en el metabolismo de su glucosa. ¿Qué incluye el estudio de un paciente con diabetes? La verdad es que tiene que ser un estudio muy amplio, pues generalmente los pacientes que llegan a mi consulta con este problema ya van referidos o porque lo sospechan fuertemente o porque alguien les hizo un glucómetro y lo vieron alterado o muy alto o porque otro colega ya los está tratando y no se logran controlar y van con uno. Pero en la consulta general, digamos en una consulta ginecobstétrica, en una consulta de atención primaria, los pacientes pueden ser que de hecho no se quejen de nada, o tal vez lo más que se van a quejar es del cansancio, fatiga, dolor de cabeza, pero muchas veces están asintomáticos. ¿Y cómo los vamos a detectar? Bueno, cuando les hacemos medicina preventiva, o sea, cuando les mandamos a pedir pruebas para ver si de acuerdo a sus perfiles de riesgo, de sobrepeso, obesidad, herencia, hábitos de vida, si fuman o no fuman, si toman licor o no toman licor, si hacen ejercicio o no hacen ejercicio, cómo están durmiendo. De acuerdo a todos esos factores, ya yo considero que pueda tener alteración en el metabolismo de su glucosa. Y le pido, pues, sus perfiles de glucosa pre, post y hemoglobina glucosilada. Recuerden que en la actualidad no es suficiente solo con medir glucosa en ayunas. Si alguien llega con ustedes a un chequeo general, porque tiene la costumbre o tiene el hábito de hacerse un chequeo preventivo cada cierto tiempo, ustedes aprovechen esa oportunidad para medirle no solo la glucosa en ayunas, sino la glucosa postprandial y la hemoglobina glucosilada A1C. Y por poquito que la miren alterada, deben recordar esto que estamos hablando hoy para hacerle énfasis al paciente en corregir los factores que lo puedan llevar a tener más deterioro de su glucosa. Tal vez no valga la pena empezar tratamiento farmacológico de una vez. Ya lo vamos a ver mañana cómo abordamos el tema farmacológico. Pero siempre hacer énfasis en el estilo de vida. Incluye dieta, ejercicio, horas de sueño, manejo del estrés y la ansiedad. Corregir todo lo que el paciente pueda tener como factores. El tabaquismo, dejar el tabaquismo, reducir la cantidad de licor que está tomando. O sea, todo eso va a ayudar a que el paciente reduzca su riesgo de evolucionar de diabetes. Sin embargo, cuando por lo general el paciente tiene síntomas, lo que les va a decir es que está perdiendo peso, que se siente muy cansado, que estaba de orinar, que tiene mucha hambre siempre y que no sube de peso, que está perdiendo peso. Esos son los datos más característicos. En el examen físico uno debe ser también muy completo e integral. Empezar desde el aspecto general del paciente, cómo luce, si su luce crónicamente enfermo o no, si está obeso o no, si tiene signo de resistencia a la insulina, si tiene acrocordones, cómo está en su estado emocional, cómo está el aparato cardiovascular, los pulsos, ver también sus signos vitales, que no está hipertenso, cómo está su frecuencia cardíaca, el examen de la tiroides, cómo está el hígado. Una condición que se asocia muy frecuentemente a diabetes mellitus es el hígado graso. Otra condición que se asocia muy frecuentemente a sobrepeso, obesidad y diabetes es apnea del sueño. O sea, son situaciones que siempre hay que estar uno pensando y preguntar, mire, no ronca mucho, su esposa no le ha dicho que ronque mucho. De acuerdo a lo que vamos viendo acá, vamos a ir clasificando al paciente. Como ya sabemos por epidemiología, la gran mayoría, 90% al menos, de los pacientes con diabetes mellitus van a tener diabetes mellitus tipo 2. Entre un 5 y 7% van a tener diabetes tipo 1 y todos los demás, o sea, todos los que quedan, entre el 3 y 5%, van a tener diabetes por una pancreatitis, van a tener diabetes por fármacos, van a tener diabetes por una mutación, por MODY, van a tener diabetes porque están embarazados, diabetes gestacional. O sea, todo ese otro grupo va a entrar en ese porcentaje pues, más pequeño. Y las pruebas de laboratorio deben incluir evidentemente glucosa pre y post, hemoglobina glucosilada, pero también todo lo otro que yo sé que pueda estar alterado. Perfil de lípidos completo, creatinina y BUN, examen de orina simple, microalbuminuria, hematología completa, ver también cómo están los electrolitos, al menos la primera vez. Detectar también pruebas hepáticas completas, ya habíamos dicho, cualquier otra situación que yo pueda encontrar alterada o en relación a un paciente con los factores que lo están llevando a tener hiperglucemia. ¿Cuál es mi guía? O sea, ¿cómo tengo que yo abordar estos casos? Primero, mantener el mejor control glucémico que pueda con mi paciente de acuerdo al contexto. Como decía al principio de la plática de hoy, no es lo mismo tratar a un paciente con diabetes mellitus tipo 2 que tenga 25 años de edad, en el cual yo tengo que ser muy estricto en las metas a las que lo quiero llevar y mantener,
a un paciente que tenga 90 años de edad y que está, pues no sé, con una neoplasia terminal y que le quedan 3 meses de vida. O sea, no me puedo poner igualmente estricto en ese caso. Tengo que individualizar mis metas y el tratamiento que le puedo dar. También es importante que yo le enseñe a mi paciente a automonitorearse, no solo en sus síntomas, sino también a saber cuándo y cómo medirse sus glucómetros y en base a los mismos ir modificando el tratamiento que el paciente tenga que tener. Recordar que como parte de la rutina, por lo menos entre 2 y 4 veces al año, hay que medirle hemoglobina glucosilada 1C para asegurarse de que el control crónico de la diabetes esté bien. Siempre hacer énfasis en el estilo de vida, que como les decía, pues no solo tiene que ver con tomar bien sus medicamentos, con disponer de los mismos, con las dosis, sino también que el paciente aprenda a nutrirse de forma correcta. Esto es un tema importante en el cual al paciente, sobre todo en las primeras etapas en las que uno lo está atendiendo, debe de hacer énfasis, porque no se trata solo de decirle, mire, no coma pan dulce, no coma esto, no coma lo otro, no coma aquí, no coma allá, porque al final de cuentas, si uno se pone muy restrictivo, prácticamente el paciente se queda sin opciones de qué poder comer. También muchos llegan conmigo, mira, es que me dijeron que no podía comer papa, me dijeron que no podía comer papaya, me dijeron que no podía comer esto, el otro, aquí, que allá. Y la verdad es que sí puede. Un paciente con diabetes mellitus puede comer de todo, exceptuando alimentos procesados, bebidas azucaradas, bebidas procesadas, alimentos procesados. Eso sí lo tiene uno que evitar. Pero una dieta normal, variada, balanceada, que incluya frutas, vegetales, verduras, algunas harinas en moderada cantidad, arroz y pastas en moderada cantidad, sobre todo si no están procesadas o gratinadas, una fuente de proteína como pollo, pescado, pavo, carne de res, incluso carne de cerdo, pero no carne procesada de cerdo. O sea, no chicharrones, no carnitas, no chorizos, longanizas, todo eso. Todo lo rico, me dicen los pacientes ahí cuando están conmigo en la clínica. Sí, van, pero eso no pueden comer porque con poquito eso les altera mucho sus parámetros metabólicos. Entonces uno tiene que ser con ellos muy enfático en enseñarles los principios de alimentación que tienen que tener y procurar incluir a una profesional de la nutrición en el manejo específico de lo que debe comer y cómo llevarlo a las metas que queremos, sobre todo si queremos que baje de peso. La actividad física. Aquí, en términos generales, lo que ya el doctor Gebhardt nos compartió con la clase de factores de riesgo cardiovascular. Ustedes van viendo ya cómo van concatenando todas las clases que hemos tenido durante el mes. Aquí es muy importante que ustedes recuerden que como mínimo un paciente tiene que tener 30 minutos de actividad física diaria de lunes a viernes. Y el sábado y domingo puede descansar o hacer otras cosas. Pero la actividad para empezar podría iniciar siempre con una caminata vigorosa, es decir, caminar rápido, que es lo que todo mundo puede hacer. Cuando el paciente empieza a poner pretextos, es que mire que está lloviendo, es que mire que mucho frío, es que mire que el COVID, y es que mire que no sé cuánto. Ustedes tienen que tener alternativas para transmitirle al paciente otras ideas de cómo cumplir con esta meta en particular. Mire, doña fulanita, mire, don fulano, usted no tiene ni siquiera que salir de la casa, no tiene que ir a un gimnasio. En la casa puede hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio? Quiero que ponga una alfombrita y se ponga a hacer como que está caminando en el mismo lugar media hora. O mire sentada, es que mire las rodillas me duelen. No, pues sentadita ahí donde está en su silla de su casa, usted puede estirar sus pies y regresar, estirar sus pies y regresar. 10 veces, 5 ciclos seguidos, después sus manos aquí y allá. Ustedes les tienen que transmitir un poquito más de información sobre qué opciones tienen de ejercicio. Pero para empezar, a todo el mundo le vamos a pedir 30 minutos de actividad física de lunes a viernes. Cuando ya el paciente llega con uno nuevamente y le comenta, pues así todo contento, entonces mire doctor, ya está haciendo 30 minutos de caminata, estoy caminando 5 kilómetros al día y todo, perfecto. Entonces ya uno puede ir como planteándole otros objetivos para sacarle más provecho al ejercicio, que es muy importante, no solo para que el paciente mejore metabólicamente en este momento, sino con miras a estar bien a futuro. O sea, el ejercicio constante y regular nos va a ayudar a que el paciente esté mejor más tiempo y que llegue a ser más funcional también durante más tiempo. Este punto es importante, la atención del tema o del aspecto psicosocial, porque muchos pacientes, más o menos una tercera parte de los pacientes con diabetes tienen depresión o ansiedad o tienen las dos, y resulta que cuando están muy activos esos problemas, cuesta más llevarlos a metas de tratamiento, o sea, cuesta más controlarlos.
Entonces es importante no solo detectar, mire si usted está deprimido o bueno, usted maneja mucha ansiedad, sino también sugerirle algunas formas de empezar a lidiar con esos problemas. Pero si vemos que ya es demasiado y que no está respondiendo bien a nuestras intervenciones, considerar incluso la ayuda profesional, un psicólogo, psicóloga, un psiquiatra que nos ayude a manejar esto, porque si no, no va a haber manera de que logremos mejorar de forma integral a nuestro paciente. Dentro de la guía o del plan que tenemos que tener para atender a estos pacientes también tenemos que tener cada cierto tiempo algunas otras evaluaciones, sobre todo el examen oftalmológico. Esto tiene que ser de cada año a cada año y medio de rutina. Es que mire, doctor, yo miro bien, no importa, usted tiene que ir cada año con el oftalmólogo para que le revise el nervio óptico, la retina, cómo están sus presiones del ojo, cómo está los párpados, si necesita cambio de lentes o no. O sea, usted va a ir una vez al año o cada año y medio, de acuerdo a lo que el oftalmólogo le diga. El examen de los pies es importante que ustedes no solo evalúen los pies del paciente en la primera consulta, sino cada cierto tiempo ustedes vuelvan a reevaluarlo. Por lo menos cada 6 meses, cada año, pues el médico. Pero en esa primera consulta que van a tener sus pacientes con usted, ustedes les deben enseñar cómo tienen que revisarse y cuidarse sus pies. Se va a lavar sus pies con agua tibia todas las noches, va a revisar que no tenga callos, si empieza a ver que hay un callo que se está formando, lo va a limar con una lima de uñas, no se va a echar nada, así que lo pueda quemar, no se vaya a arrancar los pellejos, por favor. Tienen que ustedes enseñarles cómo cuidarse sus pies para evitar o reducir el chance de problemas. Y también le tienen que enseñar en el plan ocasional cuándo le deben reportar a uno de forma inmediata si están teniendo algún problema. Está teniendo áreas que se están ulcerando, si cambió de color, si siente dolor o si no siente un área, por favor lo tiene que informar de inmediato. También hacer cada cierto tiempo pruebas para detectar nefropatía, por lo menos una vez al año, aún en un paciente controlado bien o aceptablemente controlado, le tienen que medir su microalbuminuria para ver cómo está este parámetro o el riesgo de que desarrolle nefropatía. Y otras pruebas como neuropatía diabética y todo, pues igualmente o al menos una vez al año. También es importante recordar lo que decíamos hace un rato sobre la asociación de la diabetes con otros problemas como hipertensión arterial, también dislipidemias, hígado graso, considerar en algunos casos si el paciente requiere o no antiplaquetario, aunque esto es un poco controversial en la actualidad. Casi solo pues vale la pena usar antiplaquetarios cuando el paciente ha tenido ya un evento coronario o tiene un riesgo muy alto de tener un evento vascular a 10 años. Y esta parte es importante, las inmunizaciones. Todo paciente diabético, independientemente de la edad, tiene que tener sus vacunas. Anual para influenza, las de COVID que se vayan dando de acuerdo a las recomendaciones, debe tener vacuna contra neumococo y debe estar vacunado contra hepatitis B. Porque aunque no todos se infectan con hepatitis B, resulta que se ha demostrado que la vacunación contra hepatitis B en pacientes con diabetes e hígado graso reduce la posibilidad de que evolucionen a cirrosis hepática de tipo metabólico o por esteatosis hepática no alcohólica. Entonces sí es conveniente que esos pacientes se vacunen también contra hepatitis B. Nuestras metas de tratamiento, como les decía, van a ser variables. Cada asociación propone una meta distinta, pero en general vamos a aceptar, que es lo que está aquí en su libro también, que la hemoglobina glucosilada la vamos a procurar mantener abajo de 7%, con algunas excepciones. Si por ejemplo si son pacientes muy ancianitos, si son pacientes con algunos factores de riesgo para hipoglucemia importante, pues uno puede ser un poquito más permisivo aquí, pero en general menos de 7%. Las glucometrías, la glucosa plasmática capilar, pero sí, glucometría en ayunas debe estar entre 80 y 130. Y en la etapa postprandial, aquí pone el libro menos de 180, yo diría que hasta 200. Si el paciente no pasa de 200, estamos aceptables, digamos. Lo ideal aquí es que mantengan entre 140 y 160, pero para fines evaluativos, estos son los parámetros que nos vamos a memorizar. Glucosa en ayunas o glucómetro en ayunas entre 80 y 130, a las 2 horas menos de 180, y la hipertensión arterial, mientras más cercano a 130 sobre 80 esté, mejor. Aquí el libro menciona 140-90, pero ya un paciente con más de 130-85 de presión arterial ya empieza a tener un incremento del riesgo de nefropatía, sobre todo si es diabético. Y como les comentó el doctor Velázquez cuando habló del tema de hipertensión, las metas en la actualidad son más estrictas que esto. Dentro de las recomendaciones nutricionales, como les decía, los principios generales es que el paciente
tenga una dieta balanceada, saludable y muy equilibrada. Que no coma solo pollo tampoco, o que no coma solo pescado, que no coma solo frutas y frutas y frutas. O sea, tiene que tener un poquito de todo. Hay algunos estilos de dieta que han ido ganando popularidad. Hace unos años la dieta mediterránea pues cobró mucho auge. En la actualidad sí tiene mucha evidencia de estudios que avalan su recomendación o su uso. Pero básicamente la dieta mediterránea lo que favorece es el consumo de ácidos grasos monoinsaturados como fuente de grasa, digamos. Y que se reduzca lo más que se pueda el consumo de grasas trans, que son las más dañinas desde el punto de vista cardiovascular. Pero como medida general, lo que tenemos que hacer es favorecer que el paciente consuma un poco de todo: hortalizas, frutas, granos enteros, leguminosas, lácteos con contenido bajo de grasa, alimentos ricos en fibra o alimentos con bajo índice glucémico. Por ejemplo, las frutas. No es lo mismo que un paciente se tome un jugo de naranja a que se coma una naranja. En todo caso, es mejor que se coma una naranja a que me tome un vaso de jugo. O sea, los jugos y licuados de frutas no son adecuados para un paciente con diabetes si yo lo quiero controlar de su azúcar. Así que es algo que hay que también transmitirles. Dentro de los carbohidratos en la dieta, lo mejor es procurar que los pacientes consuman carbohidratos de fuentes naturales, sobre todo si son carbohidratos de cadena larga o complejos, y evitar el uso de carbohidratos simples, sobre todo el azúcar, la miel, rapadura, panela, azúcar morena. Ese tipo de carbohidratos o fuentes de carbohidratos son las que hay que evitar. ¿Cuál es uno de los principales problemas del consumo de las bebidas gaseosas o azucaradas? El problema principal es que no utilizan para endulzar esos alimentos o esos productos alimenticios, mejor dicho, no se utiliza glucosa, o sea, el azúcar. Lo que se utiliza es un concentrado de alta fructosa con un índice glucémico sumamente elevado, que a su vez estimula de forma demasiado potente la secreción de insulina. Por eso terminan siendo muy adictivos esas bebidas, por ejemplo la Coca-Cola o los jugos digamos, que producen los jugos Kernels y todos esos jugos procesados, porque tienen una capacidad de inducir y secreción de insulina muy alta. Esos productos alimenticios hay que evitarlos. El porcentaje de proteína en la dieta depende de cada paciente. En general, más o menos tiene que estar entre un 15 y 20% de la dieta total del paciente. No debe ser muy alta, porque si no va a tener problemas para procesarlo a nivel renal, y tampoco demasiado baja, porque si no el paciente va a empezar a tener hipotrofia muscular y va a sentirse siempre fatigado. Entonces, sí, esto hay que discutirlo con la nutricionista de cuál es el porcentaje que uno considere más correcto, pero en general entre 15 y 20%. Y otros componentes, como todo lo que son vitaminas y minerales, los pacientes en términos generales también lo pueden adquirir de sus alimentos, salvo que uno vea que hay alguna evidencia clínica o de laboratorio en la que uno demuestre que tengan deficiencia, uno les da un suplemento. Algo muy frecuente en la actualidad y que de hecho padece más o menos el 10 a 15% de la población mundial es la deficiencia de vitamina D. Y hay algunas profesiones o grupos de pacientes que tienen más predisposición, los pacientes de la geriátrica, por ejemplo. Los médicos como tal, hay estudios hechos en residentes del San Juan de Dios o del Roosevelt, en los que casi el 60% tienen deficiencia de vitamina D, y son jóvenes, o sea, son personas entre 25 y 30 años de edad. Entonces es una situación muy frecuente, y si uno lo determina, si uno lo mide y ve que está bajo, hay que dar un suplemento específico. Pero tampoco se recomienda que los pacientes, solo por ser diabéticos, tomen multivitamínicos a diestra y siniestra. O sea, incluso eso los puede poner en riesgo de otras complicaciones. Como principios generales para el tratamiento tenemos estos, pero con esta diapositiva vamos a empezar el día de mañana la segunda parte de la plática, porque hoy pues ya llevamos 50 minutos de actividad y vamos a detenernos por hoy para ver si tienen alguna duda, comentario, pregunta ahí. Si quieren participar, por favor, estamos